Dios me daba una palabra y Dios me decía: donde vas a predicar es una iglesia pequeña. Donde vas a predicar es una iglesia que ha sido muy procesada. Es una iglesia que ha sido muy golpeada. Es una iglesia que ha sido muy menospreciada. Es una iglesia de personas humildes. Ayer estaba predicando en Licey y hay un problema hoy en día con muchos predicadores. Y es lo siguiente, que se mueven de acuerdo el lugar y de acuerdo la cantidad. Y aquí no estamos para predicar por cantidad, sino que donde Dios nos envíe, aunque sea uno que haya que predicarle, le predicamos. Porque yo decía ayer, cuando el pastor me decía: tú le predicas a 30, yo le dije: yo le predico hasta 5. Yo le predico a uno. ¿Por qué? Porque Jesús dejó las 99 ovejas y se fue a buscar una que estaba perdida. Y Juan el Bautista en el desierto, ¿a quién él le predicaba? Él predicaba en el desierto. Al que se acercara a escuchar la palabra de Dios, a ese se le daba. Porque el problema de hoy en día es que si no hay una cantidad grande para el predicador no va a venir. Vaya rapidito conmigo a 2 de Corintios 4, capítulo 4, versículo 7. Vamos a considerar algunos versículos de allí. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados. Diga conmigo: derribados, pero no destruidos. Volvemos al 17, al versículo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Padre, te doy gracias, Dios, por tu palabra. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que estas palabras, Dios, sean buena semilla, Dios, y ellos sean buena tierra, Dios. Siembra, Señor, esta palabra, Dios, en nuestra mente y corazones, Dios. Prepara las vasijas, prepara, Señor, los corazones para esta palabra, Dios, que van a recibir, Dios. Abre nuestro entendimiento y que cada palabra que salga de mi boca sea inspirada por tu Espíritu Santo, y tuya será la gloria y la honra, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Es un retiro, pero me gusta ser prudente con el tiempo. Y usted dirá: ¿por qué? Hay momentos donde damos mucho y la gente recibe poco. Hay momentos donde damos poco y la gente recibe mucho. Es mejor dar poco para que la gente reciba mucho que dar mucho aunque la gente reciba poco. No sé si usted me entendió eso. Voy a predicar con el tema que Dios me daba esta mañana mientras venía de camino. Terminación del proceso. Dígale al que está a su lado: terminación del proceso. Dígaselo serio: terminación del proceso. Una de las cosas que podemos ver a lo largo de la trayectoria que tenemos en el camino del Evangelio es que día tras día tenemos una lucha constante. Y no solo eso, sino que día tras día hay una batalla que librar. Hay una guerra que librar. Vienen tentaciones, vienen pruebas, vienen procesos, pero la gente no ha entendido algo, y es la importancia del proceso. Como predicaba en una ocasión, es que la gente solamente ve el proceso como cosas malas. Como decía la pastora, en una ocasión prediqué lo bueno de lo malo, porque hay cosas que son malas que te están pasando, pero son buenas. Tú las estás viendo desde la óptica humana y tú crees que son malas, pero son buenas, porque hay algo que Dios te está enseñando, hay algo que Dios está formando dentro de ti, pero tú no lo ves de esa manera porque tú te enfocas en el problema. Tú te enfocas en el obstáculo, pero cuando tú dejas de enfocarte en el obstáculo, tú entiendes que Dios está haciendo algo a tu favor. Por eso yo he aprendido a no quejarme aunque esté pasando por procesos y pruebas. Jesús no le pintó un color de rosa a nadie, ni a los discípulos. Jesús no le dijo que esto habría villas y castillas. Jesús no le dijo que esto iba a ser un camino de rosa. Usted tiene que entender que para llegar a obtener una victoria hay un proceso que nosotros tenemos que pasar. Hay un proceso y una lucha que tenemos que librar, porque la gente solamente habla de gloria, pero nadie ve el proceso que pasaste en el secreto. Hay cosas que tú vas a pasar en el secreto, que la gente
cuando vea la manifestación de la gloria va a decir: yo quiero lo que tiene ese varón, yo quiero lo que tiene esa mujer. Pero nadie sabe lo que tú pasaste en la intimidad, nadie sabe la lágrima que derramaste en la intimidad. Y tú tienes que entender que en medio del proceso es donde Dios se te va a revelar, en medio del proceso es donde Dios se va a glorificar. Pero hay personas que no se encuentran con Dios porque no quieren entrar en el proceso de Él. Gloria a Dios. Hay dos tipos de procesos: está el espiritual y está el terrenal. Está el proceso donde Dios te mete y donde tú te metes, pero procura que no sea tú que te metes en el proceso, sino que sea Dios que te entre. Porque cuando Dios te entra en el proceso, Él te va a dar las herramientas para que tú puedas salir. Pero si tú entraste tú vas a tener batalla para poder salir, porque hay consecuencias que tú vas a tener que pasar por haberte entrado en procesos que Dios no te ha dicho que entre. Ale, ¿cómo así en procesos que Dios no me ha dicho que entre? Hay cosas que nosotros provocamos y después decimos que fue el diablo. I'm sorry, hay cosas que tú vas a provocar por no buscar la dirección de Dios. Pero cuando buscas la dirección de Dios, aunque tú estés en el proceso, aunque tú estés en batalla, tú sabes que Dios te sacará de ese proceso. Tú sabes que Dios te sacará de esa batalla. ¿Por qué? Porque Dios te entró, y así como te entró también te va a sacar. Aquí vemos como el apóstol Pablo le está exhortando. Es una amonestación, es un consejo. Él está amonestando porque en esa temporada que estaban viviendo los corintios, estaban pasando por procesos fuertes, procesos de prueba y dificultad y situaciones adversas muy distintas a lo que ellos pensaban. Porque a veces nosotros no hacemos una ideología que todo va a salir bien, pero hay cosas que tienen que pasar difícil para Dios poder procesarte y para Dios poder aumentar tu fe. Si tú no pasas por desierto, tú nunca vas a saber lo que es un proceso. Pero hay gente que quieren hablarle de desierto a otros cuando ellos no han entrado. Es necesario que tú entres en un desierto para que tú tengas la autoridad y la capacidad para tú poder ministrarle a otros cuando estén viviendo por eso. Por eso es que usted ve personas que ellos hablan muy bonito, ellos hablan muy lindo, pero no han pasado por nada, y por eso no tiene tanto efecto su palabra, no tiene tanto peso su palabra, no tiene tanto poder su palabra. ¿Por qué? Porque ellos están hablando de un conocimiento, pero no han tenido la experiencia de encontrarse con el Dios verdadero. Cuando tú te encuentras con el Dios verdadero en medio del desierto, ahí es que tú entiendes que no importa donde tú te encuentres, no importa donde tú te metas, no importa en el fango que tú estés metido, tú entiendes que Dios te va a sacar de ese lugar. Y por eso es que tú ves muchas personas que en momentos de proceso, en momentos de prueba, lo que quieren es salir corriendo. El apóstol Pablo dice: está leve y momentánea. Momentánea es que es pasajera, es por un tiempo. Usted tiene que entender que el proceso tiene una fecha de caducidad. El problema es que hay gente que dura mucho en un proceso y dan muchas vueltas en círculo, porque hay cosas que Dios quiere enseñarte, pero hasta que tú no aprendas eso que Dios te quiere enseñar, el desierto nunca te va a expulsar. Por eso hay gente que pasa muchos años en una misma batalla, en un mismo caos, en un mismo problema. Pero Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que tú aprendas. Cuando tú aprendes, entonces Dios te va a sacar. Cuando tú aprendes, entonces el desierto mismo ya no te va a aguantar. El desierto va a tener que expulsarte. ¿Por qué? Porque ya tú estás apto y preparado para salir de él. Señor, ¿y hasta cuándo voy a vivir tanto proceso? ¿Hasta cuándo voy a vivir tanta prueba? Hasta que aprenda. Por eso, cuando Dios te entra en un proceso, tú tienes que concentrarte en lo que Dios te está enseñando y no ver los gigantes que están frente a ti. Porque a veces nos fijamos en los gigantes que están frente a nosotros y nos limitamos. Eso fue lo que yo estaba predicando ayer anoche. Y muchos de ellos se turbaron. ¿Por qué? De los 12 espías, 10 de ellos se turbaron. ¿Por qué? Porque ellos vieron que todo lo que Dios había dicho era así, pero había un problema y eran los gigantes. Cuando tú te enfocas en los gigantes y no en la palabra que Dios te dio, tú vas a decir: este proceso sí es fuerte, Señor. Pero tú ya tienes que entender que si Dios te metió en el proceso, Él mismo te va a sacar. Y el apóstol Pablo le dice: esta leve tribulación y momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él está hablando de cosas que son pasajeras y cosas que son eternas. Lo que tú estás viviendo no se comparará con lo que vivirás.
Tú tienes que entender que en el momento que tú pases el proceso consciente, ¿sabes lo que tú vas a decir? Tú vas a decir, como dice Romanos 8:28, realmente a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero hay gente que quieren decir eso solamente cuando salen del proceso. Ahí está hablando de fe también. Y tú tienes que tener fe que si fue Dios el que te entró en un proceso, si fue Dios el que te metió en un desierto, Él te va a sacar con gloria, Él te va a sacar con poder, Él te va a sacar con autoridad. Y tú vas a entender que fue Dios que te llevó allí para darte una preparación. José, Dios lo lleva a la cisterna, porque Dios, para que te maten, mejor prefiere meterte al desierto. Hay gente que ha leído mucho la historia de José, pero no entienden por qué a José lo echaron en la cisterna. Los hermanos, por la envidia, el celo que tenían hacia su hermano, lo querían matar. Pero Dios, antes de que lo maten, prefirió que lo tiraran a la cisterna, que lo vinieran a los ismaelitas, que lo lleven a la casa de Potifar. Pero era un proceso que Dios estaba haciendo con él de preparación, porque había un sueño en José que era lo que lo iba a llevar al palacio. Antes de tú llegar al palacio, tú tienes que entender que tú vas a pasar por pruebas, tú vas a pasar por tribulación, tú vas a pasar por momentos difíciles, pero entiende que la victoria es segura si tú sigues caminando en la dirección que Dios te está llevando. Porque si te desviaste de la dirección donde Dios te está llevando, automáticamente ahí tú vas a seguir dando vueltas en el mismo desierto, en el mismo proceso, hasta que tú entiendas que debes de caminar por donde Dios te está llevando. ¿Es fácil pasar procesos? Claro que no. Pero el proceso tiene unas ventajas, y es que el proceso te enseña, Dios te moldea, el carácter de Dios viene sobre ti, porque Dios forma su carácter dentro de ti, rompe tu carácter para poner el carácter de Él. Hay gente que quieren parecerse a Cristo, pero lamentablemente no quieren pasar el proceso. Tú tienes que pasar un proceso de transformación, es una metamorfosis. Cuando tú pasas esa metamorfosis, entonces por eso la oruga se convierte en mariposa, pero tuvo que haber una metamorfosis, tuvo que haber una transformación. ¿Y qué va a provocar la transformación? La metamorfosis va a provocar dolor, pero ese dolor va a parir gloria. Tú tienes que entender que aunque tú estés pasando por esos procesos, el proceso parirá una gloria, el proceso traerá lo mejor de ti, sacará aquello que tú no conoces. Hay algo que tú tienes que aprender, y es cultivar lo que Dios ha puesto dentro de ti. Cuando tú cultivas lo que se llama paz, no hay proceso que te turbe. ¿Por qué? Porque tú has entendido lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay procesos que yo no he entendido lo que Dios está haciendo, pero sigo dando gloria, porque hay gente que se turban porque no entienden lo que Dios está haciendo. No trates de entender a Dios, solamente avance en lo que Dios te está diciendo, solamente sé obediente, porque cuando tú seas obediente, entonces tú vas a ver el resultado de lo que Dios ya está haciendo. Amén. Gloria a Cristo. Pero hay gente que se quedan tan turbados en medio del proceso que empiezan con una cuestionante: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Yo no, Señor, no entiendo nada, pero sigo adorando. No entiendo nada, pero sigo dando gloria. Porque aunque yo no entienda nada, el que me llamó sabe lo que está haciendo en mí. Y si yo soy una vasija en mano del alfarero, tengo que entender que hay un diseño que tiene que volver a su originalidad. Y cuando llegue a ser original, como en el principio, entonces yo voy a ser una nueva criatura. Porque hay gente que quieren ser nueva criatura, pero no quieren que le rompan. Hay gente que no quieren que le rompan el molde. Hay gente que no quieren que lo rompan para hacerlo de nuevo. Alfarero, hazme de nuevo. Pero cuando Dios te está rompiendo, ahí tú empiezas a quejarte. Y por eso la transformación, entonces ahí tú ves que no se completa en ti, no se completa lo de Cristo dentro de ti. El carácter de Cristo todavía no es formado dentro de ti. ¿Por qué? Porque tú estás impidiendo que Dios haga lo que tú le estás pidiendo. Cuando tú entiendes esto, como entendieron los corintios, que a pesar de lo que estaban pasando, derribado mas no destruido. Tú puedes estar pasando procesos hoy. Hoy quizás tú puedes estar llorando. Hoy quizás pueden haber lágrimas. Hoy quizás tú no entiendas nada, como los discípulos que andaron con Jesús 3 años y medio y no entendieron nada hasta que Cristo murió y resucitó. Y entonces su entendimiento fue abierto. Se le quitó la venda que llevaban puesta espiritualmente hablando. Y ahí fue que ya entendieron las Sagradas Escrituras. Hay procesos que tú no lo vas a entender, pero solamente camina confiado. Porque si Dios te dio una palabra, yo debo de caminar confiado. Yo debo de entender que Dios está conmigo.
y que nada puede detener el propósito de Dios siempre y cuando yo camine en aquello que Dios me ha dicho. Nunca te detengas por un proceso. Jesucristo se lo dijo claro a los discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Nosotros vamos a ser perseguidos, atribulados, vituperados. ¿Por qué? Por causa de Cristo, por causa de este evangelio. Y por eso usted debe de entender que nada puede separarte del amor de Dios, como dijo Pablo. Ni hambre, ni escasez, ni espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni escasez, ni desnudez. Nada. No hay proceso que me pueda separar del amor de Dios. Por eso cuando tú entras en el proceso de Dios, ahí tú tienes un encuentro con Dios. Ahí Dios se te revela. Ahí Dios te muestra cuál es tu propósito. Porque hay gente que están dentro del camino y lamentablemente no saben ni para qué están aquí. No saben cuál es su diseño. No saben cuál es su propósito. Pero cuando tú dejas que el maestro te forme y te haga de nuevo como una vasija nueva, entonces tú entiendes el diseño original que hay en ti. La Biblia es el manual. Por eso grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia registrada en la Biblia, vemos como ellos pasaron por momentos de prueba y de tribulación, pero ellos se mantenieron firmes. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el propósito, porque ellos entendieron el diseño. Eso es lo que pasa cuando tú entiendes el diseño y el propósito. Cuando tú entiendes el propósito, entonces tú vas a caminar de acuerdo a la dirección de ese propósito. Pablo nunca se detuvo en la obra, ni porque lo golpeaban, ni porque lo perseguían, ni porque lo arrestaban. Ninguno de los discípulos se paraban por eso, tampoco los profetas. Ellos entendían cuál era el propósito de ellos en esta tierra. Ellos entendían la asignación. Y cuando tú entiendes la asignación de Dios en tu vida, entonces tú caminas en esa dirección. Entonces nada puede desviarte. Ellos entendían que Jesús era el blanco. Ellos entendían que Jesús era el motivo por el cual ellos tenían que vivir. Por eso Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No me importa morir, porque si muero me voy con Dios. Si vivo estoy con Dios. Y por ende nada puede limitarme a que yo siga predicando este evangelio. Nada puede limitarme a que yo siga anunciando la buena nueva de salvación. Ni proceso, ni prueba, ni hambre, ni tribulación. Nada puede detenerme en este camino, porque tengo que seguir dando la palabra que Dios ha puesto. Habrán procesos duros, yo lo sé. Yo he tenido que vivir procesos que son muy fuertes. Pero no hay tiempo para explicar eso ahora. Yo he tenido que vivir procesos que son terribles, donde Dios me ha tenido que romper completamente para hacerme de nuevo. Pero en ese momento de transformación, como les decía, y de metamorfosis, es ahí donde realmente tú tienes el encuentro con Dios. Es ahí donde tú entiendes el diseño original de Dios en tu vida. Es ahí donde tú entiendes el porqué, la razón de existir. Porque en ese momento del proceso que pasé, un proceso de transformación de mi corazón, yo hasta le perdí sentido a la existencia y yo pensaba que me estaba volviendo loco. También viví un proceso de mi mente, pero yo entendía que había un Dios todopoderoso, que el cual me había llamado, que yo entendí que Dios me había llamado para una asignación, y como Dios me había llamado, yo no iba a morir en ese proceso, siempre y cuando yo caminara en la dirección de Dios. Y me mantuve orando, y me mantuve ayunando, y me mantuve siguiendo, obedeciendo a Dios, aunque no entendía nada. Entendí que el proceso no me podía limitar, entendí que nada de lo que estaba viviendo me podía detener. A veces tenía que predicar, y cuando predicaba la gente me veía bajo gloria, pero no sabía lo que yo estaba pasando, no sabía lo que yo estaba viviendo. Porque hay gente que te ven bonito en un altar cuando tú estás tirando gloria, cuando tú estás bajo la presencia de Dios, pero no sabes lo que tú vives en la intimidad. No sabes si tú tienes escasez, no sabes qué trabajo tú estás pasando, no sabes qué proceso tú estás viviendo. Y por eso tú tienes que entender que nada puede limitarte, nada puede detenerte. Habrán procesos fuertes, yo lo sé. Habrán procesos donde tú querrás renunciar a todo, pero tú debes de seguir caminando. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. En este camino vamos a vivir múltiples procesos, pero en esos procesos que vivamos, Dios se va a glorificar. En esos momentos que vivamos, Dios se glorificará a tu favor.
Pero no es tratar de entender por qué vivo el proceso, es caminar de acuerdo a la dirección que Dios me está mostrando. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe. Uno de los puntos por los cuales fue llamado el padre de la fe. No sabía ni para dónde iba. No entendía ni por qué caminaba, pero caminó. Cuando tú caminas en medio del proceso, porque este hombre, la gente solamente habla que era el padre de la fe, pero estaba viviendo un momento de frustración porque su esposa Sara era estéril, no podía dar a luz. Y una mujer que no podía dar a luz en ese entonces y también en este tiempo era maldita. Y Dios lo llama en medio de su frustración y se le revela. Y cuando se le revela, le dice: sal de tu tierra y tu parentela. Hay momentos que tú estás pasando por momentos fuertes y Dios te va a decir: muévete aquí, muévete allí. Tú no puedes caminar por los sentimientos. Ale, ¿por qué tú me dices que no puedo caminar por los sentimientos? Porque en medio del proceso, si caminas con sentimientos y emociones, nunca te vas a mover a la asignación ni al lugar que Dios te está enviando. Por ende, tú debes de entender que aunque estés pasando por proceso, tus sentimientos no te pueden limitar a que tú camines en la dirección, a que tú avances, a que tú lleves el mensaje, a que tú te dirijas a donde Dios te está dirigiendo, a que tú hagas la obra que Dios te está mandando. Porque hay veces que tú te quieres detener por lo que te está pasando, hay veces que tú te quieres detener por el dolor que tú estás viviendo, pero hay otros que también están pasando por el mismo dolor que tú y necesitan la palabra del proceso que ya tú viviste. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Cuando tú estás pasando por ese proceso, ahí es que entra la locura de Dios. Ale, ¿cómo así la locura de Dios? Ahí es donde Dios más te usa. Ahí es que tú menos quieres hablar y ahí es que Dios quiere que más tú hables. Escucha esto, por favor. Ahí es que tú menos quieres hablar y ahí es que más tú hablas. Porque Dios dice: no cuando tú digas, sino cuando yo quiera hablar. Porque hay gente que necesita la palabra de lo que tú estás viviendo para que tú puedas entonces reflejar a Cristo. Y para que tú entiendas que hay alguien que necesita una palabra, que lo que tú estás viviendo es para tú manifestarlo, que lo que tú estás pasando no solamente para una formación, sino para hablarle a aquellos que están pasando por lo mismo que tú. En ese momento es que menos tú quieres hablar. Señor, estate quieto, déjame tranquilo, no quiero hablarle a nadie. Muchas veces se lo dije a Dios, pero no me puedo contener cuando la presencia me toca. No me puedo callar cuando Dios me habla, porque van a venir consecuencias. Y en medio de ese proceso era donde Dios más me utilizaba. Lloraba por la gente y la gente de repente comenzaban a caer y yo me sorprendía, porque yo lo que estoy viviendo es un proceso y yo no ando bajo gloria. Yo no quiero gloria. ¿Qué gloria tú me estás hablando? Yo lo que quiero es que Dios me diga por qué estoy pasando el proceso. Y yo nada más escuchaba la voz de Dios. En una ocasión venía para la vega y escuché la voz de Dios que me dijo: cuando salga de este proceso vas a salir en el poder del Espíritu. Pero era muy fuerte lo que estaba viviendo, porque el proceso de la transformación de mi corazón fue un proceso lo cual ensanchó mi vasija, número uno, pero también me rompió completamente. Me dio control y dominio de mis sentimientos y emociones y de muchas áreas de mi vida. Pero ese proceso yo pensé que no iba a terminar nunca. En un momento ya yo casi estaba cumpliendo años. Yo duré 6 meses en ese proceso. Escuchen esto, por favor. Después que paso ese proceso, duré 3 meses más. 9 meses en total. El corazón, 6 del corazón y 3 de la mente. Dije: Dios mío, pero ¿qué es lo que estoy pasando? ¿Y por qué tanto proceso? ¿Y por qué tanta prueba? Pero seguía caminando. Y ahí fue que Dios se fue glorificando. Porque cuando tú obedeces a Dios en medio de tu proceso, la gloria de Dios caminará contigo. La presencia de Dios caminará contigo. Y tú entenderás que todo es momentáneo, que todo es pasajero. Pero lo que tú vas a recibir es eterno. Lo que tú vas a recibir te traerá gozo. Lo que tú vas a recibir te traerá paz. Lo que tú vas a recibir te traerá tranquilidad, y tú entenderás que fue Dios el que permitió esas cosas para enseñarte algo. Por eso Pablo, cuando le exhorta a los corintios, le hace entender que no importa lo que ellos estén viviendo, lo que ellos estén pasando,
que ellos deben de seguir creyendo en lo que se le había predicado y debían de seguir firmes a pesar de las persecuciones que habían en ese momento, que habían en ese lugar, porque ellos eran muy perseguidos por causa del evangelio. Lo que hoy estamos viviendo no se compara con lo que ellos vivieron. ¿Por qué? Porque ellos eran perseguidos con tan solamente anunciar el nombre de Cristo. Automáticamente hablaban del nombre de Cristo, venía una persecución. Automáticamente hablaban de la grandeza de Dios, venía una persecución. Y no solo eso, que había muchos falsos maestros que querían hacerlo desviar de la doctrina, que querían hacerlo desviar de lo que ya los apóstoles le habían enseñado, lo cual Jesucristo se lo enseñó a ellos. Y por ende muchos de ellos en momentos de dificultad, pero Pablo siempre venía con una palabra de Dios para que ellos permanecieran firmes en el día malo, para que ellos permanecieran, para que ellos entendieran que esa leve tribulación ellos le iban a pasar, que era momentánea, que era pasajera, pero produciría un peso, un excelente y eterno peso de gloria. Tú debes de entender que aunque tú estés pasando por esos momentos de prueba, tú debes de saber y entender que hay un peso de gloria que estará contigo. Y en medio del proceso, usted verá todo oscuro. Usted verá que los días pasan y que usted sigue en la misma sintonía, que usted sigue en la misma situación, que usted ve que los días pasan, los meses pasan, pero si tú te concentras en lo que Dios te está enseñando, tú puedes salir rápido del proceso. Pero es necesario que tú te concentres, que tú sepas que hay áreas en tu vida que Dios está trabajando. Hay áreas en tu vida que Dios está formando. Hay áreas en tu vida que Dios está quitando para poder hacerte una nueva vasija. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. El proceso no vino para matarte. El proceso vino para hacerte más fuerte. El proceso vino para capacitarte. El proceso vino para prepararte. El proceso vino para formarte. El proceso vino para revelarte quién es Dios. El proceso vino para formar áreas de tu vida que tú crees que están bien, pero no están bien, están mal. El proceso vino para elevarte. El proceso vino para expulsarte. El proceso vino para ensancharte. El proceso vino para que tú te multipliques. El pueblo de Israel estaba pasando por procesos en Egipto, pero dice que mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. Mientras más te opriman en medio del proceso, recuerda que más te vas a multiplicar, porque si hay una palabra de Dios que está sobre ti, nada puede detenerte y nada puede limitarte. ¿Quién limita la palabra que Dios ha puesto sobre ti? Tú mismo. Porque la palabra que está sobre ti caminará cuando tú camines y se detendrá cuando tú te detengas. Por eso hay gente que carga muchas palabras, pero están detenidos. Hay personas que cargan muchos propósitos. Hay gente que carga ministerios grandes, pero están detenidos. Hasta que tú no desentierres el talento que Dios te ha dado y lo pongas en función, nunca va a funcionar. Es necesario que tú desentierres aquello que Dios ha puesto en tus manos, para que entonces tú puedas ponerlo a funcionar. Así como los talentos, para que tú puedas multiplicarlo. Y cuando venga el maestro y te diga: ¿qué hiciste con el talento? Mira, Señor, lo multipliqué. ¿Qué hiciste con el llamado que te di? Mira, Señor, estoy predicando. Mira, Señor, estoy anunciando la buena nueva. Mira, Señor, estoy visitando a los enfermos. Mira, Señor, estoy yendo a los médicos. Mira, Señor, estoy yendo a las cárceles. Pero tú tienes que saber cuál es el propósito y la asignación. Y el proceso no puede limitarte a que tú ejerzas el llamado. Aunque tú estés pasando proceso, entiende que hay una preparación que Dios está haciendo para que después tú puedas predicarle a otro de aquello que tú has vivido. Porque hay gente que quiere predicar sin ni siquiera ser procesado y sin ni siquiera tener una evidencia de que ellos vivieron eso que están hablando. Por eso usted debe de entender que cuando usted vaya a hablar de algo, usted tiene que tratar de vivirlo, porque va a venir una repercusión y va a venir una consecuencia que cuando usted hable algo que no ha vivido, va a tener que vivirlo porque ya lo habló. El proceso vino para hacerte más fuerte. Póngase de pie. Gloria a Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios Todopoderoso. Sobre tu cabeza está la palabra misionera. Eres una mujer que
que ha pasado mucho proceso, pero en medio del proceso Dios se te ha revelado de una manera sobrenatural. En medio del proceso hay autoridad que Dios te ha delegado. En medio del proceso ha visto cosas sobrenaturales que no todos han visto. En medio del proceso has peleado con grandes demonios, has peleado con grandes autoridades del reino de las tinieblas, pero has sabido identificar, y Dios te dice que el proceso no fue para matarte, el proceso que viviste no fue para matarte, sino para enseñarte, sino para capacitarte. Por eso sientes una paz demasiado grande dentro de tu ser, por eso sientes una paz demasiado inmensa dentro de tu ser, que nada te turba, que nada te desespera, que nada te inquieta, que nada te trae ansiedad. ¿Por qué? Porque viviste un proceso tan fuerte que entendiste que nada puede robarte la paz que Dios te ha dado. En medio de ese proceso pensaste que iba a morir. En medio de ese proceso pensaste que ya hasta ahí había llegado. Pero Dios te enseñó a pelear guerras espirituales en medio de ese proceso. En medio de ese proceso Dios te enseñó a pelear. En medio de ese proceso Dios te enseñó a identificar cuáles eran los demonios. En ese proceso el discernimiento de espíritu en ti amplió. En medio de ese proceso viviste grandes experiencias con Dios. En medio de ese proceso puedo ver cómo Dios te visitaba, cómo los ángeles de Dios entraban en tu habitación, cómo los ángeles de Dios te hacían entender que Dios estaba contigo. Y viviste muchas experiencias que eran fuertes. Mucha gente no conoce lo que tú viviste en medio de esos procesos fuertes que el Señor me está mostrando. Y yo puedo ver cómo habían enfrentamientos entre ángeles y demonios, ángeles de luz y ángeles de las tinieblas. Pero puedo ver esa visitación de los ángeles. Puedo ver esa visitación de los ángeles a tu casa. Como los ángeles se paseaban en tu casa, haciéndote entender que tú estabas bajo la cobertura de Dios, haciéndote entender que tú estabas bajo el dominio del reino de Dios, haciéndote entender que nada podía limitarte. Y aprendiste tanto que por eso cuando abres la boca hay cosas que suceden. Hay cosas que suceden cuando hablas. En el mundo espiritual, cuando hablas, hay cosas que se mueven a tu favor. La presencia de Dios va contigo. Hay una gracia muy especial que Dios ha puesto en ti. Tienes que cuidarte también de esa gracia. Porque hay gente que confunde en eso. Tú sabes de lo que Dios te está hablando. No voy a profundizar mucho. Hay gente que se confunden con tu gracia. Y tienes que tener cuidado con eso. Porque hay gente que por tu gracia han malinterpretado muchas cosas. Dios revela todavía. Gracias, Espíritu Santo, por eso. Dale más, dale más, dale más, Espíritu Santo. La presencia de Dios va contigo. Wow. Dios me muestra algo más. Hay misiones donde vas a salir y hay un don de predicación muy fuerte sobre ti. Hay un don de predicación muy fuerte sobre ti. Puedo ver en el Espíritu, te veo predicando mucho, te veo predicando, te veo anunciando. Veo como Dios te mueve de un lugar a otro. Cuidado con ella. Veo como Dios te va a mover de un lado a otro. Hay territorios donde no has pisado que Dios te va a llevar a anunciar la buena nueva de salvación. Hay lugares donde Dios te va a llevar a proclamar el reino en aquel lugar, a llevar libertad. Escucha bien lo que Dios te está diciendo. A llevar libertad, te dice Dios, porque has sido libre, y solamente una persona que haya sido libre puede libertar a otro. Escucha lo que Dios te está diciendo. Aunque yo te liberté para que tú libertes a otros. Yo te liberté para que tú libertes a otros. Así que prepárate.
Prepárate, porque Dios te llevará a lugares para que prediques. Varón, venga acá por favor. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya. Gloria a Cristo. Gracias. Usted es un milagro de Dios. Gracias, Padre. Hay accidentes del cual Dios lo ha liberado. Accidentes donde el diablo lo ha querido matar. Dios lo ha librado de muchos accidentes. Para esta fecha usted no debería escribir. Eso es lo que Dios está hablando. Para esta fecha tú deberías estar enterrado. Gloria a Dios. Tú deberías de estar bajo tierra para el enemigo. Pero el propósito de Dios te alcanzó. La misericordia y la mano de Dios intervino en medio de... Yo puedo ver muchos accidentes que has tenido, pero hubo uno de ellos que fue muy fuerte, en el cual ibas a perder la vida. Y Dios me dio la mano. Eso es para que tú entiendas y sepas cuán bueno es el Señor, la misericordia de Dios y el cuidado que Dios tiene de ti y tu casa. Porque eres una persona sin malicia. Eres una persona sencilla. Y yo puedo ver como Dios entró su mano en medio de ese accidente que me está mostrando. Tú deberías estar muerto. Por eso eres tan agradecido con Dios. Porque su amor te alcanzó. Gloria a Dios. Su amor te alcanzó. Gracias, Señor. Gracias a Dios desde hoy. Aleluya. Mira su corazón, Dios. Guárdalo, Dios. Protégelo. Cuídalo, Dios. En el nombre de Jesús. Pastora, déjeme orar por usted, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Escuche la palabra que Dios le dice. Aunque su principio haya sido pequeño, su postrer estado vendrá a ser muy grande. Ustedes están en crecimiento. Y lo más poderoso de esta casa, lo más poderoso de esta casa es que la presencia de Dios está aquí. Ustedes no necesitan algo grande, algo lujoso. Mientras la presencia de Dios camine con ustedes, todo va a estar bien. Porque de qué vale que tengamos grandes casas, grandes templos para Dios y la presencia de Dios no esté allí. Alábalo si puede. La presencia de Dios está en esta casa. Manténganse así como son, humildes de corazón, no creyéndose más que nadie, porque eso es algo que se ha perdido hoy en día. Que yo soy el profeta, que yo soy el pastor, el reverendo. Los discípulos tenían todas las cosas en común. Y yo puedo ver aquí como hay personas que tienen todas las cosas en común. Tu dolor es mi dolor. Si tengo que orar por el hermano, oro por el hermano. El Señor me lo está mostrando. Dice Dios, lo que está pasando es un proceso de transformación. Es un proceso que quizás es fuerte, pero Dios está con ustedes. El Señor está con ustedes. No te turbes por lo que pueda pasar. No te turbes, pastora, por lo que pueda haber. Porque como Dios te llamó, así mismo Dios te va a respaldar. Así como Dios te llamó, tú verás la mano de Dios obrando a tu favor. Que en muchos momentos de dificultad veo cómo has clamado y cómo Dios ha traído respuesta a la casa. Como Dios ha traído respuesta a esta casa. Porque veo algo más. Veo como cuando entran en propósito, todos se unen al mismo propósito. Todos se unen al mismo sentir. Usted no está sola. Aquí hay personas que interceden muy fuerte. Aquí hay personas que oran. Aquí hay personas que claman. Aquí hay personas que han tenido intimidad con Dios. No solamente oración, intimidad con Dios. Y puedo ver como hay personas que le levantan la mano
En el momento de dificultad y en el momento donde usted cree que ya no puede más. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios te ha puesto como columna donde quiera que te muevas. Ha sabido ser un soporte para personas que están pasando por procesos fuertes. Y no solo eso, hay palabras que Dios pone en ti. Hay momentos que quiere callarla. Dice Dios, habla esa palabra que te estoy poniendo. Gloria a Jesús. Hay palabras que no eres tú que la estás hablando porque tú quieres hablarla. Es porque el Espíritu Santo te inspira a hablarla. Gloria a Dice Dios, habla esa palabra. Porque cuando te pongo a hablar esa palabra, hay una restauración en la vida de aquella persona que te la pongo. Yo puedo ver cómo hay personas que te piden muchos consejos también. Gracias, Señor. Dios te ha dado sabiduría para eso. Y por eso, esa es una de las cosas por las cuales hay procesos fuertes que tuviste que vivir. Porque Dios te estaba preparando para estos momentos y estos escenarios que tus ojos verán. Gloria a Dios. ¿Alguien puede adorar a Dios? Amén. Gracias a Dios. Déjenme orar por ustedes, por favor. Una dama detrás de ella, por favor. Si pueden ver, coger la silla ahí. Gloria a Jesús. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, santo eres. Santo eres, santo eres. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Esta presencia te toca, no te puede controlar. Cuando la presencia de Dios te toca, no te puede resistir. Sigue pasando. ¿Has sentido la visitación del Espíritu Santo y de los ángeles de Dios? Hay momentos donde estás orando y sientes que la presencia te atrapa, que la presencia te arropa, y los ángeles de Dios descienden para darte fortaleza. Porque hay momentos donde te has sentido sin fuerza, te has sentido decaída, y llegan los ángeles de Dios. Cuidado con ella. Los ángeles de Dios vienen y te fortalecen. Puedo ver como ángeles vienen y te fortalecen en el momento de dificultad que has vivido, mujer. Gracias, Espíritu Santo. Has aprendido en medio del proceso que Dios tiene el control de todas las cosas. Y no solamente procesos personales, sino también procesos de la familia, donde has tenido que orar mucho, donde has tenido que clamar. Gloria a Dios. Puedo ver como hay cosas que han pasado en tu familia y tú has tenido que clamar. Tú te has tirado de rodillas porque tú has entendido que la solución la tiene Dios. Porque tú has entendido que Dios es el que tiene la respuesta a ese problema. Hay cosas que tu familia te comunica. Ora por esto, ora por aquello. Estamos pasando por esto y por aquello. Aleluya. Pero has visto la respuesta de Dios. Por eso Dios te dijo que has depositado las cargas sobre Él. Porque te preocupa mucho por el hogar. Señor, más. Pero Dios tiene cuidado. Tócalo sin más. Tócala más, Espíritu Santo de Dios. Sopla más sobre ella, sopla más. Espíritu Santo, sopla más. Dale más, dale más. No va a resistir la gloria. Cuidado con ella, cuidado con ella. Espíritu Santo, dale más, Espíritu Santo. Tú estás en mis manos, dice el Señor. Tú estás en mis manos, dale más, Espíritu Santo de Dios. Tú estás en mis manos, dice el Espíritu Santo.
por cuanto ha depositado tus cargas sobre mí. Dale más, Espíritu Santo de Dios. Tócala más, Señor. Tócala más. Cuidado con ella, se va a caer. Espíritu Santo, tócala más. Más, Espíritu Santo de Dios. Toda preocupación se va ahora. Tócala más, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Más, Espíritu Santo de Dios. Necesitabas esa gloria. Cuidado con ella, le estoy diciendo que se va a caer esa mujer. Más, Espíritu Santo. Necesitabas ese toque del Espíritu Santo. Eso es para que entiendas que yo te escucho cuando clamas. Gracias, Señor. Aleluya. Déjala, ella lo necesita. Ella necesitaba ese sacudimiento. Ella no le va a pasar nada, tranquila. Más Espíritu Santo sobre ella. Porque ella ha sentido ese toque. Necesitaba una vez más volverlo a sentir. Tenía tiempo que no sentías ese toque del Espíritu Santo. Dale más, Espíritu Santo de Dios. Más sobre ella, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla, Dios, sobre ella. Echa fuera todo el temor. Más. Eso es para que te entiendas que yo no me he olvidado de ti, te dice el Señor. Tenía mucho tiempo sin sentir esa presencia. Porque el Señor te ha tocado muy fuerte a ti. Donde has danzado, donde has llorado, donde has caído de rodillas. Yo tengo cuidado de ti y de tu familia, dice Dios. Paz. 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 ¿Hay alguien que no sea cristiano? Déjenme hablar con ustedes. ¿Ustedes quieren aceptar al Señor? ¿Les gustaría aceptar al Señor? Está en el proceso. ¿Les gustaría aceptar al Señor? ¿Les gustaría dar el paso y aceptar al Señor? Sí. Pastora, denle un aplauso al Señor. Ella quiere aceptar al Señor. Pastora, ayúdenme a orar por ella. Yo oro por ella después que usted termine la oración después. Y usted quiere aceptar al Señor, le gustaría. Pero sigan asistiendo, ¿ok? No, ella es la que va a aceptar al Señor. Yo voy a orar por ella. Pero sigan asistiendo a la iglesia. Que lo importante es que ustedes vengan y Dios se encargará. Pero recuerden que hay un paso que somos nosotros que tenemos que dar. Levanten su mano. Gloria de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esto. Aleluya. Ponte detrás de ella, por favor, excusa. Ayúdame. Espíritu Santo. Ven. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, mi Dios, gracias. Oh, gloria a Dios. Tiene un corazón genuino y tienes que cuidarte. Porque te han golpeado muy fuerte. Y te han herido. Te han herido. Pero has aprendido en medio de esas heridas. Has aprendido a callar y has aprendido a sanar. No cambies la esencia. Y debes de cuidarte quien se acerca a ti. No todos vienen con buenas intenciones. Hay personas que no se acercan con buenas intenciones. Y el Señor te ha librado de muchas cosas. Hasta de personas que tú pensabas que eran amigas tuyas, que eran amigos tuyos. Dios la ha quitado, Dios la ha movido. Porque están deteniéndote hacia donde Dios te está llevando. En pocas palabras,
te están impidiendo caminar por el camino que Dios quiere que tú camines. Y dice Dios, estoy trabajando contigo. Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando contigo. Padre, sopla sobre ella en el nombre poderoso de Jesús. Sopla sobre ella, Dios, y que ella pueda entender el propósito. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano. Espíritu Santo, sopla sobre él. Un hombre detrás de él, un hombre detrás de él, un hombre detrás de él. Se me vaya este hombre. Sopla sobre él, Espíritu Santo. Cuidado con él, cuidado con él. Agárrenlo, le estoy diciendo. Ayúdenme, por favor. Pónganle un trapo. Tápenlo, cúbranlo. Tienes un temor de Dios muy fuerte, mujer. Y una pasión por las almas. Bájalo un poquito más, pastora, por favor. Hay una liberación que Dios hizo en él. Hay una liberación que Dios hizo en ese hombre. Tienes una pasión por las almas muy grande. Es muy grande la pasión. Echa para acá, por favor. Quédate aquí. Tienes una pasión muy grande. Y una intercesión muy fuerte. Ayúdame, porque está de ellos, por favor. Y una intercesión muy fuerte, mujer. Yo te veo clamando. Clamando por las almas. Clamando por esta casa. Clamando por la pastora. Y el Espíritu Santo trata muchas cosas contigo en el secreto. Dios trata muchas cosas contigo en el secreto. Eso es para que tú sepas que Dios habla contigo. Y esa intercesión no puede tenerla por nada. Eso sí, ha tenido fuerte enfrentamiento con el mundo de la tiniebla por la intercesión y los clamores que levanta. Pero Dios te ha dado la victoria sobre eso. Jesús, obra Dios. Vaya esta mujer. Dale más, Espíritu Santo. Dale más, Espíritu Santo. Dale más, Espíritu Santo. Llévala más, Espíritu Santo. Llénala más, Espíritu Santo. Llénala más de tu gloria. Más, Espíritu Santo, sobre ella. En el nombre de Jesús. Más, Espíritu Santo. Más, Espíritu Santo de ella. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Cierra tus ojos. Sigue tratando con esta mujer. Rompe las cadenas, Dios. En el nombre de Jesús. Toda atadura, Dios, se rompe ahora. Toda atadura, Dios, se rompe, Dios. Que tu liberación caiga sobre ella, Dios. Liberación sobre ella, Dios. En el nombre de Jesús. Liberte esta alma, Dios. Sopla, Espíritu Santo. Toda cadena, Dios, se rompe ahora, Dios. Todo lo que la hace, Dios, se rompe ahora, Dios. En el nombre de Jesús. Todo daño, Dios, se rompe. Y que ella pueda, Dios, entender tu propósito, tu diseño. Toca la vida. Sopla sobre ella. El nombre es poderoso de Jesús. Que ella reciba paz. Gracias, Señor, por la palabra de Dios. Gracias, Dios, por esto. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo.
Alguien puede adorar a Dios aquí. Gracias, Espíritu Santo. Este hombre recibió una liberación. Una liberación cayó sobre él. Gracias, Espíritu Santo de Dios. La presencia de Dios lo tocó muy fuerte. A este hombre lo han querido destruir hasta con brujería. Estoy diciendo que hay una liberación que cayó sobre él. Hay cosas que se rompieron. Señor, en el nombre de Jesús, por eso está llorando. Completa, Dios, la obra que empezaste. Toda brujería, Dios, se rompe ahora por el poder de la palabra. A este hombre le han hecho enviaciones para matarlo. El Espíritu Santo me está mostrando. Tú eres un propósito de Dios. Tú eres un propósito de Dios. Quisieron matarte con brujería, hombre. Gloria a Dios. Pero Dios rompió esa enviación. Tienes que cuidarte, mira, tienes que cuidarte hasta de lo que comes. Hasta de lo que bebes y dónde lo bebes y dónde lo comes. Espíritu Santo de Dios, gracias por este hombre, Dios. Sigue terminando la obra que empezaste en él. La gloria le cayó muy fuerte a él. Él va a durar un ratico ahí. Aunque yo entregue, pastora, cuando él se levante, hágale el llamado nuevamente. Yo puedo ver como una brujería que le enviaron a él para matarlo. Dios lo rompió hoy. Pero tienen que tener cuidado, hombre. Hay gente que no son amigos tuyos. Escucha lo que Dios te está diciendo. Dios se metió serio ya. Hay gente que no son amigos tuyos, hombre. Tienes que tener cuidado hasta con quién caminas. Tienes que tener cuidado hasta con quién te juntas. Porque hay gente que frente a ti son una cosa, pero a tu espalda son otra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este hombre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Alguien puede dar un aplauso a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Toda la gloria, toda la honra es de Dios. Joven, el que está allá afuera. Ya para el cortijo. Un hombre detrás de él, por favor. Muchos ven lo que tú eres hoy, pero no saben el propósito que cargas. Tienes un don de servicio. Tú eres útil para la obra de Dios. He aprendido a ver las personas no por lo que veo físicamente, sino por lo que Dios revela. Porque hay mucha gente que se confunden por eso. Tienes un corazón muy sincero y genuino. Has vivido fuertes desilusiones y traiciones. ¿Tú sabes lo que yo te estoy hablando?
Traiciones que te han dolido mucho. Te han impactado mucho porque cuando te entrega con el alma. Tú nada más dices guau porque tú sabes que Dios te está hablando. Tienes que tener cuidado. No todos se llaman amigos. Y lo más fuerte es que te sabe quitar la comida de la boca para dársela a otra. ¿Qué corazón tiene este muchacho? Hay gente que no están en el camino, pero fueron predestinados. Amén, gloria a Dios. A esto también llamó. Aleluya. ¿Por qué digo esto? Vuelvo y reitero, hay gente que se confunde. Yo no veo tatuajes, eso no me importa. Resuelve tú con Dios. Yo veo lo que Dios me está mostrando aquí adentro. Y tú sabes el cuidado que Dios tiene contigo. Voy a decir algo loco para los religiosos. Dios es muy celoso contigo. Aleluya. Hay gente que te han hecho mal y tú has visto como Dios ha pagado la retribución de lo que te han hecho. Porque tienes unos principios muy fuertes. Y el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tienes ese temor tan fuerte que cuando te hacen algo, Señor, encárgate. Has aprendido a poner las cosas en la mano de Dios. Y por eso hay cosas que pueden ser muy fuertes, que te puedan estar, te vayan a pasar, pero no te pasan. Hay alguien que ora por ti mucho también. Y esa oración está ahí. Señor, cuídalo. Señor, protégelo. Señor, guíalo. Dale sabiduría, Señor. Abrazo, lo venga, pastor. Aleluya. Eso es para que tú sepas que Dios habla y que Dios revela. Y que Dios tiene cuidado de ti, papá. Yo no te voy a hacer el llamado. Porque tú sabes lo que tienes que hacer. Así mismo es. Tú sabes que Dios te está hablando serio. Y cuando Dios habla serio, Dios habla serio. La gloria de Dios. Dios te ha librado, mira, hasta de traiciones que te quieren hacer. Traiciones fuertes, no te estoy hablando de cualquier traición. Te lo voy a decir en el buen dominicano, traición de tirarte para adelante. Pero hay una oración. Hay una rodilla. Hay alguien. Y como ese clamor está ahí delante de Dios, Dios tiene cuidado. Pero tú tienes que entender también lo que ya tú sabes. Que la muerte también nos persigue. Dios tiene misericordia, pero nosotros somos los que tenemos que dar el paso. Si tú quieres aceptar al Señor, el llamado está bien. Si tú quieres reconciliarte con Dios, el llamado está bien. Si quieres reconciliar con Dios, por favor, denle un aplauso al Señor. Pastora, esto es suyo. Agárralo ahí. Ore por él, pastora. Llámalo ahí, por favor. Ven acá, papá. Gloria de Dios. Aleluya. Dice una liberación contigo hoy. Tienes que tener cuidado hoy. ¿Con quién te juntas? ¿Dónde comes? ¿Con quién andas? Y sobre todo, ¿en qué casa comes y bebes? Tú sabes de que Dios te libró, ¿no? Si tú quieres aceptar al Señor, el llamado está abierto. Vamos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. La obra que empezaste. Gloria al Señor. Fuerte oración. Gracias a Dios por ello. Gracias por su intercesión, Señor. Gracias por la intercesión de fortaleza, Dios. Vale, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Toda la gloria de Dios, todo lo que pasó aquí, lo hizo el Espíritu Santo. Yo solamente soy un instrumento que Dios le ha placido utilizar
Aquí tu oportunidad y la persona que continúa. Gloria a Cristo Jesús. Dios siga bendiciendo. Dios bendiga a nuestro hermano. Gloria a Dios, hermano Julio. Y Michelle, ore por él ahí. Gloria al Señor. Alabado sea el Cordero Santo. Gracias, Padre, por la palabra, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, Espíritu Santo de Dios, en este lugar.